Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Santiago, capítulo 3. Y con esto finalizamos la serie de La lengua, veneno mortal, sexta parte. Y como subtítulo dice, hablemos para bendición. Y hermanos, les decía exactamente la fragilidad humana, la vulnerabilidad que hay en el ser humano, el cambio que hay completamente en el hombre, tanto de ánimo como de pensamiento, a veces es muy grande. Hermanos, todo lo que nosotros hablamos, lo hemos dicho, trae una grande consecuencia, bien o mal, ¿verdad? Todos somos seres humanos, estamos apegados al pecado, hermanos, pero hermanos, el Espíritu Santo que mora en nosotros también está dándonos fortaleza para que podamos ejercer, aplicar, usar la palabra de Dios, hermanos. Por eso yo los invito, como todos los domingos, y yo me invito también siempre a poner en práctica lo que escuchamos y oímos. Hermanos, vamos a leer del capítulo 3, versículo 9 al versículo 12. Dirán, son 9, 10, 11, 12, son 4 versículos. Dirán, wow, ¿verdad? Pero creo que Dios nos va a bendecir. Ok, dice la palabra de Dios. Versículo 9 de capítulo 3 de Santiago. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar aguas salada y dulce. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor Todopoderoso, gracias te damos, mi Dios, por un domingo más. Pedimos, Señor, tú siempre estés al control de nuestras vidas. Que siempre, Dios, tu gracia y tu misericordia se muestre para con nosotros. Porque en realidad, mi Dios, somos vulnerables. Porque en la verdad, mi Dios, sin ti no somos nada, mi Dios. Bendícenos, guíanos y enséñanos, Padre, a poner en práctica tu palabra y tus mandamientos. Te damos la gloria y la honra, mi Dios. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir de ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y hermanos, la semana pasada hablábamos del tema de la lengua. Y hoy por fin, hermanos, terminamos este tema que es muy extenso. 6 partes para la lengua. Cuando yo lo vi en 6 partes dije, Dios nos quiere enfatizar mucho al ser humano. Dios quiere enfatizarnos mucho a los cristianos. Hermanos, dice Santiago en el versículo 9, con ella, ¿con quién? Con la lengua. Veíamos que la lengua es un veneno mortal y que nadie puede dominar ese pequeño miembro. Pero con esa misma lengua, dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos al hombre que es hecho imagen de Dios. Hermanos, que tu lengua no sea contradictoria. Que tu lengua no sea contradictoria. ¿Por qué? Porque si eres capaz de venir los domingos, levantar tus manos y decirle a Dios, gloria a tu nombre, Dios, te alabamos y te bendecimos y decimos y hacemos, pero también hay maldición dentro
en tu corazón. Hermanos, con esta pequeña parte del versículo, con ella bendecimos al Dios. Vamos a ver qué significa bendecimos. Bendecimos, hermanos, es una palabra griega que es eulogio. Significa hablar bien, elogiar una buena palabra. Es como entonar alabanzas, invocar bendiciones sobre una persona o decir Dios te bendiga. Hermanos, para el judío esta frase era muy importante, porque para el judío había una parte, o ellos tenían como una costumbre de decir 18 bendiciones al día. Y a veces lo hacían en la mañana, en la tarde y por la noche. Te bendiga Él. Es como cuando te dicen Dios te bendiga. Pero era muy importante para los judíos y para nosotros también, ¿no? El bendecir a Dios. ¿Quién no se goza bendiciendo a Dios? Diciéndole la buena palabra para Dios. Y para ahí eso es lo magnífico, ¿verdad? Decirle, oh, yo alabo y glorifico a Dios. Exalto su poder y su majestad, como lo hacemos en los cantos. Y eso es magnífico porque tu espíritu se siente bien. Tú te sientes bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando de esta misma boca que salen las buenas palabras, también salen las malas palabras? También sale la inmundicia dentro de ti. Hay un corazón dividido en el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre habla siempre lo que le conviene. Nos conviene decirle a Dios, bendecirlo, ¿verdad? Glorificarlo y exaltarlo. Pero también nos conviene maldecirlo, ¿verdad? Porque lo hacemos. Y es aquí la contradicción del ser humano. Es aquí donde nosotros nos contradecimos. ¿Por cómo puede una persona bendecir a Dios y al mismo tiempo maldecir a otra persona? Ayer veía a un niño en una fiesta. Y ese niño, nomás porque una niña así lo empujó, le mandó una fin de maldiciones a la pobre niña. ¡Un niño! Nomás le hizo así. Y volteó y le dijo, yo dije, si un niño nos pone la muestra, hermanos, de lo que estoy hablando, imagínese un adulto. Sale lumbre, Felipe, de esas bocas. Pero es lo ilógico de que en un día estoy alabando a Dios y bendiciéndolo, y en décimas de segundos ya estoy maldiciendo, diciendo malas palabras. La palabra griega para maldecir, hermanos, significa arruinar, ¿sí? Arruinar, condenar y desear una maldición o desear un mal para la persona o cosa. Entonces, hermanos, fíjense lo que el hombre puede hacer. Es bendecir pero maldecir. Hay dos cosas. ¿Y cuántos de nosotros no escuchamos maldiciones? Y estoy hablando de groserías, todo tipo de groserías. Estoy hablando de desearle el mal a una persona que se te atraviesa y, no hombre, ojalá y te atropellen, ¿verdad? Es desearle mal a una persona. Eso significa maldecir en el griego, hermanos. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en qué es lo que hablamos. Miren, uno a veces ve las cosas a la ligera. Y es cierto, porque a veces no lo entendemos. Pero a veces cuando venimos a la Escritura y te dices, oh, híjole, si eso quiere decir la palabra de Dios, yo creo que yo tengo que tener más cuidado con lo que le deseo a la gente, con lo que le digo a la gente y con lo que voy a sacar de mi boca.
¿Cómo podemos clasificar nosotros las maldiciones? ¿Cómo las podemos clasificar? Como esas maldiciones que dicen, había un dicho, dice que como me ves te verás, y como te vi me vi, y como te ves, y como me ves te verás. Muchos ese dicho lo dicen en forma de maldición. ¿Cómo? Deseándole que tu condición mala, aquella persona también la tenga. Esa es una maldición que puedes decirle a una persona. Una vez una persona le llegó con un patrón a una panadería y le dijo: patrón, présteme 20 pesos. Y el patrón le respondió: no, pues préstame 40 y agarra los 20. Y él se enojó mucho porque decía: ¿cómo? Entonces, en ese momento, no, le empezó: y ojalá y a ti te falte también. Y ojalá y a ti también te vaya mal. Y empezó a maldecir, desearle mal a esa persona. ¿Saben qué? Yo no sé si se cumplió su maldición, pero ese patrón se hizo nada. ¿Es peligroso? ¿Quién sabe si por eso? No lo puedo asegurar. Pero ¿cómo puede uno maldecir a las personas? Hermanos, entonces el hombre siempre va a hablar lo que siempre le conviene. Siempre va a hablar lo que le conviene y siempre va a estar de esta manera. Este es el corazón del ser humano: bendecir y maldecir. Vamos al Salmo 62, hermanos, para ver qué nos dice el Salmo 62. Ya estamos ahí. Salmo 62, versículo 4 dice: solamente consultan para arrogarle de su grandeza. Aman la mentira y su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Se han topado personas que les dicen: Dios te bendiga, buen día. Pero cuando te dan la espalda, te dan una puñalada por la espalda y dicen: qué buenos días, eso nomás te digo por compromiso. ¿Han ustedes oído personas de esas? Muchas, y me atrevo a decir que la mayoría de los hombres así somos. Pero en la iglesia, hermanos, aquí viene la aplicación: tengamos cuidado que no lo hagamos. ¿Lo vamos a poder hacer? Sí. Vamos a ver más adelante por qué. Pero tenemos que ir trabajando en nosotros. Hermanos, hasta cierto punto el hombre es hipócrita en toda su vida. Hermanos, un ejemplo de alguien que bendice y maldice a Dios, yo traigo un ejemplo bíblico: el apóstol Pedro. ¿Quién ve al apóstol Pedro en Hechos, verdad? Predicando y hablando: no, estos no están borrachos, sino está cumpliéndose la profecía de Joel, y hablando y dando un sermón. Pero lo que pasó atrás, ¿verdad? Muchos no lo toman en cuenta, pero es ahí donde se refleja lo que nosotros somos también como cristianos. Por ejemplo, vamos a Mateo 26, hermanos, para ilustrarlo más, para que se entienda. Mateo 26. Versículo 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Versículo 33. Respondió Pedro y dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos a Pedro, una persona entregada a Dios, ¿verdad? Con un corazón diciéndole a Cristo: yo voy a ir hasta la muerte contigo, Cristo o Maestro. Pero, ya me quité aquí el versículo 74 del mismo capítulo, hermanos, nos va a mostrar cómo hay esas dos partes en el ser humano. Versículo 74. Fíjense: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12. 74. Yo estoy en el 46, ya estoy mal de mis ojos, ¿verdad? Dice, en el 69, Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciéndole: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra vez y dijo a los que estaban ahí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, a injuriar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes de que cantase el gallo, me negarás 3 veces. Saliendo fuera, lloró amargamente. Miren, Pedro le dice: no, yo voy a estar ahí contigo. Y paz, que se esparcen, ¿verdad? Todos. Ya Cristo está ante el concilio y Pedro lo reconocen. ¿Y qué es lo que hace? Él dice: no, sí, yo estoy con él. No, ¿verdad? Él dice: no, yo ni le conozco. Pero lo que me importa es la palabra que dice: maldiciendo e injuriando, hermanos. ¿Se fijan? Una persona que caminó con Cristo y iba con Cristo y le dijo: yo te seguiré hasta donde vayas, y lo vemos en ese momento maldiciendo e injuriando. Hermanos, esto es lo que hay en el ser humano. Nosotros estamos en la cuerda floja de ser verdaderos o de ser falsos, de hablar mentira o de hablar verdad, de maldecir o de bendecir. ¿Sí? Esto es lo que hay en el ser humano, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como hijos de Dios, ¿qué vamos a hacer ante las situaciones? ¿Tendremos la oportunidad de pensar 3 veces? ¿O estamos tan habituados a maldecir que lo decimos en décimas de segundo? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste una maldición? Yo no me acuerdo, hermano, sinceramente. No porque quiera sentirme muy halagado. Pero qué bueno que no te acuerdes, porque no tienes habituado tu mal lenguaje en tu vida. Sí, porque esta es una realidad, hermano. Esta es una realidad de cómo es lo que vas a responder. ¿Con una grosería? ¿O vas a responder con algo bien? Debemos de considerarlo siempre en nuestras vidas. Miren, esto es difícil porque cuando yo empezaba en el cristianismo, y así a través del tiempo en que llevo en el cristianismo, siempre me sucedió, hermanos. Siempre me sucedió. Pero de verdadmente Dios te va ayudando a quitar eso.
Y más cuando estás con un grupo de amigos, te dejas llevar por la influencia del grupo de amigos. Eso era a mí lo que me pasaba. Oye al hermano, y decían, oye al hermano, ¿ya lo oíste? A ver, repítelo, decían. Y yo avergonzado, ya la regué, ya lo dije. No, a ver, repítelo. Ellos contentos, pero yo avergonzado, hermanos. Pero es lo que uno va aprendiendo, hermanos, a dejarse moldear por Dios. Entonces, a mí me pegaba mucho cuando decían, oye al hermano, ¿ya lo oíste? Pues no, que muy hermano. Pero esos hermanos no son el acabose de tu vida. Esos son el aprender de tu vida. El aprender qué es lo que vas a hacer. El aprender a que tienes que refrenar esa lengua o todo eso que te pasa. ¿Sí? Yo de niño me maravillaba de ver a la gente decir maldiciones, pero al mismo tiempo hablar bien de la gente. No, mira, sí, pobrecito y todos. Había una persona que siempre decía, no, mira, pobrecita gente, pobrecito esto, mira, Dios lo bendiga. Pero después le daba unas maldiciones a la gente. Y yo me maravillaba y decía, ¿cómo un hombre puede ser así? Cuando lo viví en mi propia vida, me respondí, pues todos podemos ser de esta manera. Pero hermanos, en nosotros debemos de evitarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso está en nosotros. Eso está en nosotros. Es nuestra manera de hablar en la que hemos estado viviendo. Esa va a salir. Pero entonces nosotros tenemos que habituarnos a la palabra de Dios, al consejo que Dios nos da. ¿Sí? Ok, regresamos a Santiago, hermanos. Y después de decir esto, maldecimos. Dice, con ella bendices a Dios, el Todopoderoso, y maldices al hombre que está hecho a la imagen de Dios. Ahora, hermanos, no maldigamos al ser humano. No maldigamos al ser humano. ¿Por qué? Porque es hecho a la imagen de Dios. Es muy interesante ver lo que dice Santiago y lo que nos quiere dar a entender. ¿Sí? La palabra imagen, hermanos. La palabra para hombre es un hombre, ya sea hombre y mujer. Está generalizando aquí Santiago. No está usando el nombre de varón o hembra. ¿Sí? Y la palabra están hechos quiere decir que, dice, esta palabra quiere decir para llegar a existir o el comienzo de ser. ¿Sí? Y la palabra semejanza es una asimilación, parecido, una formulación similar a la de Dios. ¿Sí? Entonces es algo parecido a lo de Dios. ¿Sí, hermanos? Es importante esta palabra imagen, ¿verdad? Porque nada más es como un reflejo, ¿sí? Es un reflejo. Esta palabra, ahorita la vamos a ver en Génesis. Pero ¿dónde podemos encontrar nosotros esta palabra? El hombre está hecho a imagen de Dios. Vamos a Génesis 1:26, hermanos. ¿Sí? A Génesis 1:26. Y vamos a ver un poquito más profunda esta palabra en Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Muy bien, hermanos. Esta palabra, imagen, es una palabra hebrea que es teslem.
Y el significado hebreo nos va a decir un poco más y se conjuga con el griego. ¿Por qué? Porque esta palabra es una sombra, una ilusión, parecido, figura representativa, ¿sí? La esencia de la naturaleza o algo que se aproxima a lo original, pero que le falta su característica real o esencial. ¿Tiene sentido? Vimos la en griego. Es asimilación, parecido o formulación similar. Pero la del griego, la del hebreo nos da mucho más luz de lo que es la imagen de Dios. No es Dios, hay un pensamiento en el hombre que piensan que la imagen de Dios es lo corporal en el hombre. No, Dios es espíritu y no tiene ningún cuerpo. Entonces cuando dice la Biblia que el brazo de Jehová no se ha cortado y le dolió en su corazón, y el brazo de Jehová, y cuando le dan partes del cuerpo humano a Dios, eso se llama antropomorfismo en las figuras de interpretación, que se llama hermenéutica. Eso se le llama es designarle a Dios partes de ser humano, pero no porque Dios los tenga, sino para expresar la idea de que Dios es todopoderoso y que Dios también es misericordioso y se duele en su corazón. No porque Él tenga un corazón de carne como el de nosotros, sino es para asimilar. Sí, hermanos, es muy importante que ustedes lo entiendan. Es un antropomorfismo. Entonces, viendo esto, ¿cuál es esa imagen o cómo nosotros somos el reflejo de Dios? ¿Cómo es el reflejo de Dios en el hombre? Porque estamos hechos parecidos a Dios. Entonces, pero lo que me llamó la atención en la definición hebrea es que dice algo que se aproxima al original, pero que le falta su característica real o esencial. Muy bien. Dice, yo lo veo así: el reflejo o la imagen de Dios en el hombre es el reflejo, o el hombre puede llevar a encarnar los atributos de Dios. Uno, los que no puede el hombre encarnar: la omnisciencia, que todo lo conoce; la omnipresencia, que donde quiera está. ¿Sí? Son eternidad, no tampoco el hombre, porque el hombre tuvo un principio. ¿Sí? Esos son atributos que no comparte Dios con el hombre. Pero ahora, ¿qué atributos son los que Dios comparte con el hombre? Bueno, es el conocimiento, porque el hombre tiene la capacidad de raciocinio y de conocimiento. Es una parte de la imagen de Dios que está en nosotros. Ahora, otra parte es los que estudiaron el libro de los fundamentos. ¿Tú lo estudiaste? Eso se vio, Donaldo. A ver, te voy a hacer un examen. ¿Qué más, aparte del conocimiento y del raciocinio? Bueno, la ira del hombre también. Pero algo, la de él es más santa, ¿verdad? Algo más específico. El amor de Dios. El amor de Dios es otro atributo que también el hombre tiene y puede demostrar. Pero algo más importante, hermanos. Emociones, exactamente, también emociones. La libertad de escoger. Esa es una imagen de Dios en nosotros. El ser misericordiosos. Ciertamente el hombre, aunque es pecador, siente misericordia por la gente. Pero esas son la imagen de Dios en el ser humano. Entonces, hermanos, considerando que el hombre se ha nacido de nuevo, no se ha nacido de nuevo, trae un reflejo de la naturaleza de Dios en sus atributos. Y dice Santiago, ¿verdad? Con ella maldecimos al ser humano. Entonces, es tan importante el ser humano porque es la única criatura aquí en la tierra que es creada a la imagen de Dios. La única criatura que es creada a la imagen de Dios.
¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que respetar lo que Dios ha creado, hermanos. Porque para Dios es importante. Porque llevamos parte de su reflejo en Él. Aunque sea un drogadicto que lo vayamos ahí viendo, que dice, se va cayendo de drogado, ese hombre lleva parte de la imagen de Dios. Porque por el pecado se ha manchado esa imagen. ¿Sí? Voy a llegar a eso. Por el pecado se ha manchado esa imagen, pero no nos da el derecho de decirle al drogadicto, o de insultarlo, o de maldecirlo. ¿O sí? No, ¿verdad? No porque vaya drogado o alcoholizado podemos decir, no, pues pobre hombre, pues él quiere vivir así. Y sí es cierto. Para Dios es importante el ser humano, que envió a su Hijo Jesucristo a morir no por los conejos, hermanos, no por el cochino, sino vino y murió por las personas, por los seres humanos. Por eso es muy importante que nosotros también tengamos la importancia por el ser humano. Tenemos que tener un corazón compasivo para predicar al ser humano. Porque solamente así puede recuperar la totalidad de la imagen de Dios. Dice en 2 de Corintios, el cual nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Y cual nos va perfeccionando a la imagen de aquel que lo creó. Pero es importante, porque vamos a Génesis 9:6, hermanos. Génesis 9:6, ¿verdad? También nos habla de la imagen de Dios. Fíjense cómo después de que Dios hace el pacto con Noé, fíjense cómo le dice a Noé, y el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No el conejo, no nada, sino el hombre. Pero fíjense lo que es la sentencia que Dios puso sobre el que asesina al hombre. Su sangre será por la misma sangre del otro. Entonces, con lo que esto que hemos visto, hermanos, ¿será el hombre importante para Dios? Mucho, muy importante, hermanos. ¿Sí? Vamos a ver Mateo 5:43, hermanos. Y hermanos, no hay pretexto para nosotros maldecir al ser humano. No hay pretexto para maldecir al ser humano. Debemos de cambiar, hermanos, nosotros como hijos de Dios. Debemos de cambiar. Debemos de ir caminando hacia la obediencia. ¿Ya están en Mateo 5? Voy yo rápidamente a Mateo 5. Y fíjense lo que dice Cristo en Mateo 5:43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, no hay ningún pretexto para maldecir al ser humano, ni aun cuando ellos te maldigan. Porque es fuerte, hermanos. Yo sé que muchos de nosotros no soportamos que nos digan algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso es porque lo sentimos. Dulce, si llegan y te insultan, tú te vas a enojar. ¿Sí o no? Y yo creo que todos llegan y nos insultan, nos vamos a enojar. Pero, hermanos, nosotros como portadores del amor de Dios debemos de reflejar ese amor.
En vez de maldecir, debemos de bendecir. Importante, para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque así Él hace llover o sale el sol para el bueno y para el malo. Hermanos, ¿ustedes creen, o la gente que dice, ¿por qué Dios soporta el malo? Dios puede hacer eso. Dios puede decir, me deshago de los malos y de los que me maldicen. ¿Sí o no? Pero Él es paciente en misericordia, paciente en su amor. Que claro que el que maldice a Dios no lo va a tomar por inocente, hermanos, ¿verdad? Y va a traer su consecuencia. Pero entonces nosotros, hermanos, ¿podemos nosotros bendecirlos aunque nos insulten? Tenemos que esforzarnos así, miren, nada más es así. Porque a veces ni así nos queremos esforzar. Así, nada, un pelito así, un pelito. Una cana si quieren, así. Así. Debemos de esforzarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Cristo, ¿verdad? Nos dice, bendice a quien te maldice. Entonces nosotros no maldigamos, sino bendijamos a las personas. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿en el cristiano cabe la maldición? No cabe la maldición, pero lo podemos hacer. Me voy acercando al tema. Cabe, pero lo podemos hacer. Pero considera una cosa, el maldecir es un pecado. Incuestionable. ¿Cierto o no, Humberto? Es incuestionable la maldición, es un pecado. 1 Corintios 6:10. ¿Ya están ahí? 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Y muchos ya saben el pasaje, ¿verdad? Yo sé que ya muchos se lo saben, ¿verdad? ¿Se lo sabes, Donaldo? ¿No? ¿Te lo sabes, Felipe? Bueno, vamos a leerlo pues. 1 Corintios capítulo 6, versículo 10. Fíjense bien. Voy a leer el 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ando un poco malo de la tos, pero eso no me va a detener, ¿verdad?, decir esto. Las maldiciones están consideradas como un maldiciente está considerado como alguien que no va al cielo, hermanos. Pero, dice el versículo 11, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, hermanos, ya si lo éramos, ya no lo somos. ¿Sí? Ya hemos sido lavados completamente. Ya hemos sido justificados. Ok, gracias. Ya hemos sido justificados. Ya hemos sido libertados por Dios, por medio del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, entonces, consideremos, ¿lo podemos hacer? Sí. Pero es mejor que no lo hagamos. ¿Sí? Que no lo hagamos. Regresamos a Santiago, hermanos. Y dice, bueno, la importancia que está es de Dios el ser humano. Hermanos, dice Santiago exhortándonos en el versículo
10. De una misma boca procede bendición y maldición. Esta palabra procede es de donde se genera o de donde se fabrica, ¿verdad? De una misma boca. Y la boca, fíjense, en el griego es importante porque es un orificio en el rostro, así se significa la boca. Entonces dice, de esa misma boca sale la maldición y la bendición. ¿Sí? Ya lo vimos. Es imposible que una persona nada más salga pura bendición. Son las dos cosas. Ahora bien, fíjense lo que dice Santiago en la siguiente parte del versículo. Hermanos míos. ¿Cuántos hermanos míos llevamos hasta aquí, hermanos? ¿Los chorrocientos? ¿O 21,000? Bueno, se los sigo dejando de tarea. Hasta el último del libro se los voy a preguntar, ¿eh? Ok, hermanos míos, ¿qué les dice? Esto no debe de ser así. Qué importante frase, hermanos. Qué importante frase. De una misma boca procede bendición y maldición. Pero no debe de ser así. Hermanos, esta frase quiere decir, diría, o los expertos en el griego argumentan y dicen, esta frase tendría que decir así, para nosotros entenderla en el español. Dice, palabra, dice, déjame... significa no es apropiado. Esta palabra es no es apropiado o que sea así. Entonces, esta palabra es ya me cuatrapié aquí. Entonces, esta palabra dice no es necesario o apropiado y no corresponde a que en nosotros se produzca de esta manera o que siga siendo así. ¿Sí se entiende? A ver, dice esta palabra es no es necesario o no es apropiado o no corresponde que en nosotros se produzca de esta manera o que en nosotros se siga produciéndose de esta manera. ¿Sí se entiende? Quiere decir que si tú lo haces, dice Santiago, no debe de ser así. No debe de seguir siendo de esta manera. Eso es lo que está diciendo Santiago. No debe de seguir siendo de esta manera. Debe de ser diferente. Debemos de ser diferentes. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que la lengua tiene que ser diferente? La lengua tiene que ser diferente en muchos sentidos. Hermanos, la maldición destruye, ¿sí o no? Dios edifica, ¿sí o no? Tu palabra tiene que edificar. Tu palabra tiene que edificar. Lo que tú digas tiene que edificar. Vamos al libro de Proverbios, hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 10. Versículo 11. Dice, tú debes de edificar. Manantial de vida es la boca del justo. ¿Sí? Pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Este proverbio se le llaman antitéticos, en donde dice una verdad y luego dice lo contrario. Pero, ¿qué dice? Manantial de vida es la boca del justo. Si tú vas a hablar, que sea para construir, hermano. Si le vas a hablar a una gente es para construir y para ir formando la vida de aquella persona. De ahí vámonos al versículo 21 del mismo proverbio.
Y dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Los labios del justo apacientan a muchos. Es lo que yo te voy a aconsejar, es lo que yo te voy a decir. Yo le decía a un muchacho, le dije, mira, como hijo de Dios no estoy para derribar, estoy para construir. Estoy para construir. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros, nuestra boca tiene que construir, hermanos, no destruir. ¿Por qué? Porque había un muchacho que trabajaba conmigo y me era tan molesto por irrespetuoso. Era tan molesto que yo decía, en 2, 3 palabras lo acabo. ¿Sí? Pero sin embargo, yo dije en mi corazón, estoy para construir y no para derribar. ¿Por qué? Porque he visto a muchas personas que derriban la vida de las personas por lo que dicen. Si Primera de Pedro dice que si tú odias a tu hermano, ¿verdad?, lo asesinas. Y Cristo dice que si le dices fatuo, eres partidario del infierno, lo vimos también la semana pasada, es porque tenemos la capacidad de destruir con nuestra lengua. Pero tenemos que edificar, hermanos. Tenemos que edificar. Otra cosa, la lengua del justo es para dejar o para exhortar. Para tomar a la ligera, decir, haz lo que quieras, o para exhortar. Es para exhortar, hermanos. Es para exhortar. Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Hay unas páginas más adelante de Proverbios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Por qué exhortar? ¿Por qué debemos exhortar, hermanos? Si yo veo a David haciendo mal y digo, no, pues que su papá lo corrija, pues lo va a corregir. Pero si yo puedo en el momento exhortarlo, pero fíjense cómo dice Salomón en Eclesiastés, busco palabras correctas, pero voy a decir la verdad. Hermanos, la verdad no peca, pero incomoda. Pero necesitamos hacerlo, hermanos, de una manera tranquila y sabia. Eso es exhortar. Eso es lo que debe de haber en nosotros. Exhortar. Aunque le duela al hermano, creo que es mejor que un insulto la exhortación. Es mejor que un insulto. Pero cuando vas a exhortar, busca las palabras mejores, ¿verdad?, para poder hacerlo. Porque son como clavos, dice, ¿verdad?, en el versículo 11 del Eclesiastés. Son como clavos hincados. Las palabras del maestro bíblico. Cuando predica uno la palabra, Dios a uno primero le clava esos clavos para que nosotros digamos la palabra y incomodar a los demás.
Pero hermanos, debemos de serlo conforme a la palabra de Dios. Hermanos, podemos dar un mal consejo y también podemos dar un buen consejo. La palabra del perverso da un buen consejo. La palabra del cristiano tiene que dar un buen consejo. Si yo le digo a un hermano que se está divorciando, divórciate, y ya que batallas, ya no batalles con tu esposa, divórciate, ¿será un buen consejo? No es un buen consejo, porque la Biblia dice que hagamos lo imposible por restaurar las relaciones matrimoniales, que vamos a aconsejar: déjalo y búscate otra, déjala y búscate otra, o déjala o déjalo, etcétera. No. Proverbios 15:23, perdón. Dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hermanos, tus palabras tienen que ser lo más refrescante para el que necesita la ayuda. Tristemente, hermanos, cometemos el error de siempre dar el consejo equivocado, sino que nunca decimos la palabra que refresque. Pero también, hermanos, tiene que ver la situación en la que estés. Por eso Josué decía, bueno, depende del día, ¿verdad?, en que me lo preguntes, ¿verdad? Hay situaciones difíciles y hay situaciones menos difíciles. Pero, hermano, las palabras debemos de decirlas suavemente, que aconsejen, que se sientan acogidos, que se sientan comprendidos. Aún en el consejo, no les va a gustar el consejo, pero tú di el consejo. Hermanos, ¿estamos para animar o también estamos para desanimar a la gente? Díganme ustedes, ¿para animar o para desanimar? Para animar, pero tristemente a veces lo hacemos para desanimar. Pero tenemos que animar nosotros a nuestra gente, hermanos. El Proverbio 12, hermanos, vamos a leer algunas escrituras del Proverbio 12. Versículo 18. Dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo me caería un jarabe de esos que quitan ahorita lo rasposo de la garganta? No lo traigo. Bueno, pero la agüita me ayuda, ¿verdad? Así es nuestra paz, así tiene que ser nuestra palabra. ¿Cómo entendemos este proverbio? Cuando una persona está desanimada o tiene algún problema, nosotros no debemos de llegar a decirle: es que estás pecando, es que estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. A lo mejor lo está haciendo, pero no es la forma en de llegar, ¿verdad? Sino llegar y: no, pues hermano, ¿qué tienes, verdad? ¿Qué te pasó? No, pues me siento mal, etcétera, etcétera. Pero decirle la buena palabra, ¿verdad? No el decirle. Es el caso de Job. El caso de Job es que cae enfermo y sus amigos empiezan a decirle: arrepiéntete, Job, arrepiéntete. Y cada uno de sus amigos les dice: es que tú estás pecando, Job. Y Job se fastidia de sus consejos. Aún Dios los reprende a los amigos de Job, porque no era el consejo que tenía que recibir Job, porque lo que tenía Job estaba provocado por Dios. Era por Dios provocado. Hermanos, la palabra del justo o la palabra del cristiano tiene que tener sabiduría.
sabiduría. Proverbios 15, hermanos. Y este es un proverbio que habla de toda la sabiduría. Dice: la blanda respuesta quita la ira. ¿Sí? Desde ahí empezamos. La blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adorna la sabiduría. Mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ellos es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue la justicia. Hermanos, tú debes de hablar palabras de sabiduría. Y hemos visto en Santiago, hermanos, que la sabiduría es la aplicación del conocimiento. ¿Se acuerdan? En los primeros capítulos, la sabiduría es la aplicación del conocimiento. Hermanos, tú debes de hablar la aplicación de lo que tú has aprendido, más que nada de lo de Dios. Porque podemos hablar de política y muchos saben de política. Podemos hablar de medicina y muchos saben de medicina. Podemos hablar de carros y Felipe sabe mucho de carros, ¿verdad? Pero lo de la palabra de Dios debemos de hablar sabiduría, aplicar el conocimiento. Hermanos, Salmo 37:30, hermanos. Salmo 37:30. Dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Ya lo hemos visto también. Hermanos, entonces debemos de ser sabios para hablar. ¿Sí? Entonces, dejemos las maldiciones y dediquémonos a edificar, a exhortar, a aconsejar, a animar, a estar alegres, a la sabiduría. Pero hermanos, hay una más que tengo aquí y es la que nosotros debemos aprender: a ser prudentes. A ser prudentes. ¿Verdad? Alexa, a ser prudentes. Proverbios 10:9. ¿Qué significará esta palabra prudencia? ¿Alguien sabe qué significa esta palabra prudencia? No es la vecina de alguien, ¿eh? Es una palabra importante. 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y puedo buscar más en la prudencia. Pero ¿alguien sabe qué significa esta palabra? Manuel, ¿sabes qué significa esta palabra? ¿Prudente? Ajá. Bueno, comunica algo que no debes hacer para dañar a alguien. Vamos. Bueno. ¿Cómo? Proceder con cautela. Proceder con cautela. Sí, es una expresión. O piénsalo 2 veces lo que vas a decir. Así de sencillo. Proceder con cautela es: ¿lo hago o no lo hago? ¿Lo hago o no lo hago? Piénsalo hasta 10 veces. Sé prudente en lo que vas a decir.
Si vas a decir algo que lastima, piensa 10 veces si lo puedes decir. Si no, cambia tu expresión. ¿Verdad? Cambia tu expresión. No como lo quieres decir. Cambia. Hermanos, muchos no somos prudentes. Y metemos las 4 patas, pero dice aquí en México, o metemos o cometemos el error como no imaginan, como no nos imaginamos nosotros. Ahora bien, debemos de dejar las maldicencias y debemos de bendecir. Bendecir. ¿Sí? Regresamos a Santiago, hermanos. Y Santiago da 2 ejemplos en forma de pregunta. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, una vez más, otra pregunta. ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago usa 2 ilustraciones. Hermanos, tu lengua habla tu naturaleza. Tu lengua habla tu naturaleza. Porque ese es el ejemplo de Santiago. Una fuente, sabemos que echa agua. Bueno, a lo que se refiere Santiago son en los manantiales que emanaban de la tierra, ¿verdad? No había fuentes como estas. Bueno, al menos yo busqué y no sé si había de estas como las de ahorita, como la que está ahí en el Parque Sierra de Álica. Pero siempre emanaba el agua, emana el agua y siempre emana agua limpia, ¿verdad? Por lo regular. Agua dulce. Y era muy raro ver un pozo que emanara agua amarga o salada. Este es el ejemplo de Santiago. Ahora, si nosotros lo podemos ver en nuestro ejemplo, en nuestro contexto, una fuente, pues entra el chorrito, ¿verdad? Y va a aventar el agua que tú le pongas. Si tú le pones agua de color verde, va a aventar agua de color verde. Si le pones color rojo, va a aventar agua de color rojo. Ese es un hecho. Pero es una misma fuente, ¿verdad? Y hasta ahí está bien el ejemplo de Santiago. Lo que tú le eches o lo que salga el agua, de eso va a salir. Nunca van a salir 2 aguas mezcladas, ¿verdad? Nunca va a salir agua salada y agua dulce de la misma, ¿verdad? O es una o es otra. Es un hecho. Ahora, en el ejemplo de la higuera es la misma. ¿Sí? ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? No, ¿verdad? La aceituna es del olivo, ¿verdad? Para sacar el aceite. La vid es las uvas para sacar el vino. Y la higuera, pues son los higos, ¿verdad? ¿A quién le gustan los higos de aquí? Ah, Alexa, también José. Están muy buenos, ¿verdad? Pero hermanos, cada uno tiene su propia naturaleza. La higuera tiene su propia naturaleza, la vid tiene su propia naturaleza y el olivo tiene su propia naturaleza. Y cada árbol da su propio fruto. No pueden dar otro fruto diferente, a menos que hagan esos injertos que hacen, ¿verdad? Las gentes. Pero en su naturaleza es una misma. Hermanos, lo que tú hablas refleja tu naturaleza. Lo que tú hablas refleja tu naturaleza. Aquí es algo bien increíble, porque en una planta es una naturaleza, ¿verdad? Y en el ser humano, dos, ¿verdad? Es el pecado que mora en nosotros,
pero también es el Espíritu Santo, gracias a la redención por Cristo, que le ha dicho al pecado detente para sobresalir Dios en nuestras vidas. Ahora hemos sido partícipes de la naturaleza divina. ¿Quién dice amén? Amén. Exacto, hemos sido partícipes de la naturaleza de Dios. Ahora, ¿qué árbol eres? O de tu fuente, ¿qué agua sale de ti? ¿Eres un agua que sale bendición? ¿O eres un agua, o eres una fuente que salen maldiciones nada más? ¿O salen bendición? ¿O eres un árbol que en verdadmente das tu fruto? ¿O eres un árbol que das un fruto extraño? Hay un ejemplo en Isaías, no lo vamos a leer, se los voy a platicar rápidamente. Plantó una viña y dice que sembró lo mejor y la cuidó y la construyó, y la viña dio uvas silvestres. Y el viñador dice: ¿qué le pasó a mi viña? Yo sembré buena semilla. Dio uvas silvestres. Las uvas silvestres son venenosas, hermanos. Casi la planta silvestre es venenosa. ¿Somos así nosotros? ¿Dios nos está cuidando? ¿Dios nos está protegiendo? ¿Dios nos está encaminando por medio de su Espíritu? ¿Y qué es lo que espera Dios? Un fruto. El fruto del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto: amor, paz, paciencia, benignidad, amor, gozo, etc. ¿Eso está reflejando en tu vida, hermano? Vamos a ver Juan 15. Juan 15. ¿Eres un buen fruto? ¿Eres un buen árbol, hermano? ¿O qué somos? ¿Un árbol verde? Bueno, va a fructificar en su tiempo. ¿Eres un árbol maduro? ¿Qué fruto estás dando? Dice Juan 15, del 1 en adelante: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, la palabra de Dios ya nos ha limpiado. La palabra de Dios, Dios ya le ha dicho a tu naturaleza pecaminosa: quédate allá y no surjas, porque ya hemos sido limpiados. Y Dios nos va limpiando día con día para ser santos en el Señor. ¿Sí? Y dice el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ok, y el que permanece en mí y el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Hermano, ¿eres un buen pámpano? ¿Estás pegado a la vid? ¿Eres una buena higuera? ¿Estás dando tus frutos como debes de ser como cristiano? Eso esperamos nosotros. Eso debemos esperar, de dar esos frutos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a reflejar? Santiago nos dice: bueno, lo que hablas, lo que dices, eso lo va a reflejar en tu vida, ¿verdad? Porque dice, vamos a Lucas 6, hermanos. Ya estoy por terminar. Lucas 6, 43.
Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo o Santiago repite las palabras del Sermón del Monte, hermanos. ¿Qué fruto eres? ¿Qué planta eres? ¿Qué somos? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Cuáles son tus expresiones? ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué hablas cuando estás mal? ¿Qué hablas? ¿Maldices a la gente? ¿Maldices? ¿O dices cosas que no debemos? Hermanos, debemos de ser de un solo fruto y debemos de esforzarnos a hacerlo en nuestras vidas. Cristo lo dijo en Lucas 6. El hombre bueno del corazón saca lo bueno. El hombre malo del corazón saca lo malo. Esto se da en el cristiano. ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿O porque a veces no disponemos nuestra vida completamente a Dios? ¿O tenemos una perspectiva diferente de lo que es? Sí. Pero Santiago dice, no debe de ser así, hermanos. Y entonces responde Santiago, así que ninguna fuente puede echar agua salada y dulce. Así es que, hermanos, seamos dulces para hablar. Seamos edificantes para hablar. Seamos como Dios lo quiere. Esforcémonos, hermano, no nos cuesta mucho. Si tú te dispones a hacerlo, el Espíritu Santo va a hacer la obra. Pero si tú no lo quieres, ahí vas a seguir dando vueltas, cometiendo errores, enlazándote en tus propias palabras y teniendo problemas por ello. Así es que, hermano, maldición o bendición. Y terminamos la lengua, hermanos. Y continuamos con la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Sí, vamos a hacer una oración. Señor, te pedimos, Padre, en esta tarde tú nos guíes y nos ayudes, que tú nos fortalezcas siempre, Señor, a hacer lo correcto. Sabemos que muchas veces nosotros cometemos cosas o hacemos cosas malas y cometemos errores, pero te pedimos a ti que por medio de tu Espíritu, Señor, tú nos vayas afinando y nos vayas moldeando. Te pedimos a ti, grande Dios Todopoderoso, y ponemos nuestras vidas en ti. Perdónanos si hemos fallado y ayúdanos a santificarnos una más y más. Te lo pido a ti, en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén.